Negocio fiduciario. ¿Qué son los negocios fiduciarios? Son aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero. Si hay transferencia de la propiedad de los bienes, el fideicomiso se denominará mercantil, particular que no se presenta en los encargos fiduciarios, también instrumentados con apoyo de las normas relativas al mandato, en los que solo existe la mera entrega de los bienes. Mandato bifiducia. ¿Qué fiducia? Operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. ¿Qué es mancipatio? En derecho romano es un contrato verbal formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. Es así como por el mandato una persona, el mandatario, se obliga a celebrar por cuenta de otra, el mandato, uno o más actos jurídicos de comercio. El mandato puede ser representativo y sin representación. En cuanto al mandato representativo, es una forma de mandato político que posee la característica de ser general, libre y no revocable. Es decir, que bien puede pasar que el representante pueda tomar acciones y votar o comprometerse, aplicando su propio criterio y según su leal saber y entender, sin que eventualmente tenga que respetar sus eventuales compromisos anteriores adquiridos o aceptados frente a sus mandatos y o los multimedios. Es no representativo cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. ¿Quiénes intervienen? El mandante comitente o también llamado poder dante es la persona natural o jurídica que confiere el encargo. Mandatario, procurador o apoderado es la persona que acepta el encargo. Partes que intervienen en un negocio fiduciario. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son fiduciante, fiduciario y beneficiario. Clases de negocio fiduciario. Tenemos fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. En el fideicomiso mercantil sí existe transferencia de propiedad. En el encargo fiduciario no existe transferencia de propiedad. ¿Qué es el fideicomiso mercantil? Por el contrato del fideicomiso mercantil, una o más personas llamadas constituyente o fideicomitente transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomiso, que es su fiduciaria, y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. ¿Cuáles son las ventajas de un fideicomiso mercantil? Patrimonio independiente del patrimonio del fiduciario, constituido para el cumplimiento de una finalidad particular, solo garantiza las obligaciones derivadas del fideicomiso o de su ejecución. Modalidades de negocio fiduciarios mercantiles. La modalidad de los fideicomisos depende del objeto y la finalidad instituidos en el contrato, los cuales no son necesariamente únicos, por lo que pueden o no existir un negocio fiduciario con una modalidad única. Para efectos de clasificación se puede mencionar lo siguiente: de garantía, de administración, inmobiliario, de inversión, de procesos de titulación. Partes contractuales. Patrimonio autónomo, bienes muebles o inmuebles, se encuentra constituyente o fideicomitente, administradora de fondos y de fideicomisos, y la tercera persona, que es el beneficiario. En cuanto al encargo fiduciario, es un contrato de confianza en virtud del cual una persona jurídica natural llamada fiduciante o fideicomitente entrega uno o más bienes a una persona jurídica llamada sociedad fiduciaria o fiduciario,
quien se obliga a cumplir un fin determinado por el fideicomitente, en provecho propio de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Este contrato se caracteriza por la entrega de bienes a la sociedad fiduciaria, sin que se transfiera la propiedad de los mismos. En cuanto a las modalidades de encargos fiduciarios, tenemos de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. Las partes contractuales tenemos en que no existen patrimonio autónomo, sin embargo, igual siguen constituyéndolo el fideicomitente, la fiduciaria y la tercera persona que es el beneficiario. Las diferencias entre propiedad fiduciaria y fiducia mercantil. Propiedad fiduciaria. El propietario es dueño bajo condición resolutoria. En cambio, en la fiduciaria mercantil no aplica. Es gratuito. En la fiduciaria mercantil es remunerada. El fideicomitente desaparece. En la fiduciaria mercantil, el fideicomitente subsiste. Cualquier persona puede actuar como fiduciario. En la fiduciaria mercantil, solo personas jurídicas, sociedades de servicios financieros. En la propiedad fiduciaria, es solemne. En la fiducia mercantil, forma consensual, real y solemne. Los bienes transferidos ingresan al PT del propietario fiduciario. En la fiducia mercantil, el patrimonio es autónomo. Contratos de negocio fiduciario. Los contratos de negocio fiduciario deben redactarse en términos sencillos, clara comprensión, reflejan con finalidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato. Determine claramente el objeto del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario y las instrucciones que harán viable el mismo. En el marco legal del negocio fiduciario tenemos que los mercados de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Comercio como institución jurídica en 1906. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional como institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo industrial. En julio de 1969 se establece la Bolsa de Valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. Las partes intervinientes en esta son fiduciante, fiduciario y beneficiario. En el fideicomitente, ¿quiénes pueden actuar? Las personas naturales jurídicas, privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. Beneficiario. ¿Quiénes pueden actuar? Personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente. En el fiduciario, ¿quiénes pueden actuar? Es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. Fiducias en garantía. Un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos, con su producto, el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Las partes que intervienen en este fideicomitente es el fideicomitente constituyente, la fiduciaria, el acreedor garantizado. ¿En qué consiste el certificado de garantía? Se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Este certificado no es un título valor ni un título de crédito, solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. En cuanto a los tipos de fiducias en garantías, tenemos los títulos en valores de garantía, bienes inmuebles y cartera en garantía. A continuación, observaremos las partes intervinientes y su proceso de los tipos de fiducia en garantía, en cuanto a los títulos de valores en garantía, los bienes inmuebles en garantía y la cartera en garantía. Fiducia en administración. ¿Qué es? Es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente. Las generalidades de un contrato. Primero, confianza basada en el conocimiento mutuo entre el cliente y la administradora de fondos y de fideicomiso. Segundo, cumplir la finalidad determinada en el contrato. Tercero,
se encarga de manejar los bienes. Y cuarto, los bienes están separados del patrimonio de otros fideicomisos y de la administradora. El objetivo de este fideicomiso es optimizar el manejo y el control operativo de uno o varios activos, mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado a cumplir una finalidad específica en un plazo de tiempo previamente determinado. Se pueden administrar los más diversos tipos de activos como dinero, títulos, valores, acciones, cartera, bienes muebles e inmuebles y cualquier otro tipo de bienes tangibles o intangibles. Las partes que intervienen en este fideicomiso de administración es el constituyente o fideicomitente, el comité fiduciario, beneficiario. Todo esto engloba lo que es un fideicomiso. Las características principales. Se establecen de antemano los términos y condiciones de negociación, elimina potenciales conflictos, bienes restituidos, los constituyentes, pago puntual, pagos condicionados, transparencia, imagen y seguridad. Funciones fiduciarias. Celebrar contratos de fiducia mercantil, celebrar contratos de encargo fiduciario, emitir bonos por cuenta de una fiducia mercantil constituida por un número plural de sociedades. Administrar fondos de pensiones voluntarias, actuar como representantes legales de tenedores de bonos y o valores emitidos en procesos de titulación. Los flujos de fondos están compuestos por determinados derechos de cobro y flujos dinerarios provenientes de estos por diferentes ingresos del fideicomitente. En caso las obligaciones garantizadas incluyen el pago de un financiamiento, se pueden retener los montos correspondientes a las cuotas para el pago de las mismas, liberando los remanentes al fideicomitente. El pago condicionado, en términos generales, garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes que contraen responsabilidad actuando como intermediario. El objeto de este fideicomiso es asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien. En el pago condicionado, primero entrega el dinero o transfiere el bien. Segundo, verifica el cumplimiento de la obligación y entrega dinero o devuelve bien. Tercero, entrega bien o en caso de incumplimiento, devuelve el dinero.